Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a Stellaris. Hoy os voy a haceros un pequeño videotutorial avanzado del juego en el que voy a explicaros un poco algunos diseños de naves que conviene hablar, acerca de también un poco del armamento que se requiere poner. Y bueno, para ello tengo el Imperio de la Humanidad, en el que, en fin, aquí como podéis ver empecé en Terra, que viene relacionado al mundo de Warhammer 40.000. Y bueno, este es mi imperio actualmente, así que como podéis ver, eh, tengo ya bastantes horas jugadas aquí como para ya poder mostraros algo un poco más serio. En concreto, mi flota está ahí desplegada. Y bueno, no os preocupéis por esa esfera rara, es algo una extra de la extensión. Muy bien, qué contaros de mi flota y qué contaros de consejos sobre cómo hacer una flota más o menos decente. Bien, el juego tiene un diseñador de naves bastante complejo y a su vez bastante fácil de entender. Está basado en cuatro tipos de naves de tamaño. Está la corbeta, que es nuestra nave más simple. Después aparece el destructor, que es una nave de línea un poquito más resistente que la corbeta. Luego está el crucero, que se supone que es como nuestra nave, una de nuestras naves principales así de armamento potente. Y luego el acorazado, que ya directamente es el que reparte la pana normalmente, ¿vale? Bien, ¿qué hay que hablar respecto a ello? Bueno, pues cada uno tiene distintos roles, ¿de acuerdo? La corbeta, por ejemplo, bueno, un momentito porque siempre este juego se me sube el volumen y flipo. Es muy buena la música, hay que reconocerlo, pero cuando estoy explicando algo... Bueno, a ver, las corbetas, su rol principal tienen en ser casi las primeras que entran a recibir disparos y a empezar a disparar por su velocidad. Con lo cual no tengáis mucha esperanza en que sobrevivan muchas de ellas. Lo normal es que caigan pero en masa, así que como suelen ser muy baratas, lo suyo es tener un número decente, porque os sirve muy bien de pantalla para que no reciban muchos tiros las naves grandes. Los destructores pues casi tienen el mismo rol, solo que pueden actuar un poquito con mayor distancia que las corbetas. Y bueno, tienen un poquito más de capacidad de fuego, no mucha más, pero también un número conveniente. A veces suelen ser de las que más ayudan a los que hacen realmente daño. Que los que realmente hacen daño pueden estar entre los cruceros, que yo los utilizo normalmente como naves de apoyo para los acorazados, porque los cruceros tienen menos velocidad, más velocidad, menos armadura y menos resistencias, pero por otro lado su tipo de armamento es bastante bueno para acompañar a los acorazados. Y bueno, ya como he dicho, los acorazados tienen el armamento más potente y normalmente el de mayor alcance, cosa que eso es muy importante que os cuente, porque el alcance de las armas en este juego es bastante importante a la hora de un combate. Bien, ¿qué situaciones os puedo comentar? Veamos, mi consejo, al menos yo que como juego, nunca existe un diseño perfecto para las naves, nunca. Hago diversos modelos, sobre todo de acorazados, puesto que son, para mi punto de vista, los que más daño hacen y tienden a ser siempre pues muy potentes en armas a larga distancia. ¿Por qué? Porque los acorazados tienen muy poca velocidad, pero pueden tener mucha potencia de fuego y suelen ser los primeros en los que empiezan a hacer daño a la flota enemiga. Y si la flota enemiga... Bueno, aquí ya es un poco de situaciones, ¿vale? Depende de que os enfrentéis, os conviene cambiar un tipo de armamento, un tipo de rol y un tipo de composición de vuestra flota. Ahora mismo, como hace poco estuve luchando contra una facción de estas de fin del mundo, concretamente los Unbidden, yo creo que los inesperados se le llama en castellano, que son un puto grano en el culo, así os lo digo. Son una pesadilla andante de naves, y lo bueno es que son muy pocas, con lo cual si pones un spam de naves potente más que hagan el daño de verdad de distancia a los acorazados, es lo que me hizo dar la victoria. Hay muchos tipos de armas y muchos tipos de modelos. Si nos vamos a interceptores, mira, voy a crear un nuevo diseño, por ejemplo de corbeta. En corbeta podemos tener dos tipos de modelo, en los que es muy importante saber qué tipo de espacios de arma hay.
Como ya expliqué en el tutorial, el de 1 hora y pico, uy, lo siento, tenía esto encendido, no me había dado cuenta. Ya. Como ya comenté en el video tutorial grande de 1 hora y pico, los espacios de armas suelen ser de menor alcance, menor coste y menor potencia. Luego van a M y luego a L, que las corbetas, como podéis imaginar, no pueden tener nada de eso. Tienen, sin embargo, algo que pueden ser torpederas bastante decentes porque hacen que tengan un buen... Aquí ya he podido poner armamentos. Filtrar siempre por tamaño del espacio. Por ejemplo, ponerle a corbetas a torpedos de protones, torpedos devastadores. Son bastante potentes y hacen mucho daño al enemigo, como un daño inicial. El problema es que también hace que, bueno, pues vuestras naves son caras. Y por otro lado, ten en cuenta que a lo mejor los torpedos igual pueden disparar 2 o 3 antes de que mueran. Yo personalmente lo veo muy bien siempre y cuando el enemigo sea numeroso, porque los torpedos de protones siempre hacen daño porque tienen, como podéis ver, un alcance, una precisión de 90, incluso de 100 en los torpedos devastadores, con lo cual es muy difícil que lo desvíe. Y si el diseño del enemigo no está hecho para interceptar este tipo de misiles, pues les podéis hacer un daño demoledor con un spam de corbetas. Sin embargo, por otro lado, el interceptor os permitirá poneros mejor un armamento más específico para hacer daño, que yo recomiendo enormemente que sea armamento siempre de corta distancia. ¿Cómo que cortas distancias puedo encontrar? Pues láser gamma, muy bueno por si el enemigo no tiene demasiado escudo y sí que tiene algo más de blindaje. Por ejemplo, viene muy bien este tipo de armas cuando viene lo que serían los tiránidos en este juego, que es otro tipo de evento del fin del mundo, que suyas naves tienen mucha vida, mucho blindaje, pero nada de escudo. Láser gamma es cojonudo para ello. Cañones de plasma todavía más cojonudo, como podéis ver. Y si veis, su alcance es muy pequeño, pero... Como insisto, estas armas llegan antes. Son muchísimo... Como estas naves son las primeras en llegar, acribillan, hacen un spam y hacen bastante daño. Si el enemigo, sin embargo, tiene, por ejemplo, mucho escudo, un disruptor de iones puede ser muy bueno. Y bueno, si estáis enfrentándoos a los Unbidden, tarde o temprano acabaréis obteniendo este arma de alguno de las investigaciones de los restos. En concreto, bueno, el desintegrador de materia me parece de las armas más potentes del juego. Hace de todo, penetración de blindaje, de escudos, tiene buena capacidad de daño, además su recuperación es muy baja, con lo cual su recuperación es muy alta, con lo cual tarda muy poco en disparar una entre otra. Y bueno, aquí sí que no recomiendo utilizar muchos misiles para las corbetas. No es tan mal, pero no lo veo. Para eso ya directamente pones torpederas, ¿sabéis? Y bueno, armas de cañón Gauss, estas son basadas en destrozar escudos, va muy bien por ejemplo también contra Unbiddens o contra cualquiera que veáis en sus diseños que tienen un equipo muy centrado en escudos. Ahora os puedo mostrar si queréis, vamos a enseñároslo. Por ejemplo, creo que desde aquí puedo ver a un enemigo mío. Me pareció ver que podía ver a un enemigo, pues no, parece que no. Ah, qué lástima. No, porque aquí solo tiene este tipo de naves. Bueno, si pudiéramos ver al enemigo, si clicáramos aquí, podemos ver el diseño de sus naves. Por ejemplo, esto es una nave mía de transporte, con lo cual no tiene armamento, pero podéis ver que tiene un escudo avanzado y un blindaje de plastiacero que es un poquito más flojo. Por lo tanto, a lo mejor armas cinéticas conviene más utilizar contra este tipo de enemigo. Yo os insisto que vuestras naves ir siempre modernizándolas y siempre que adaptándolo al diseño del enemigo. Siempre que veáis cómo está hecha en sus naves, hacer un diseño si sois capaces para equipararlo, para intentar equipararlo o incluso hacerle como un counter. Y vuestro diseño de naves, bueno, pues en corbeta ya os digo, no es muy elaborado lo que se suele hacer, es más, bueno, pues yo por ejemplo, ya os digo, utilizo tipo interceptores siempre y cuando quiero hacer un spam de corbetas fuerte, que sé que va a llegar al primero en cuerpo a cuerpo y normalmente hace mucho daño si le ponemos este tipo de armamentos, dependiendo de lo que está centrado. Sí que no recomiendo utilizar estos, ni el cañón automático triturador ni la tormenta de fuego, que tienen mucha cadencia de fuego, pero por desgracia no tienen ese beneficio de penetración de blindaje. Entonces podéis tener muchas de estas naves con un alcance de daño muy bajo, tienen muy poco alcance, pero hacen
hacen bastante daño. Problema, tienes que acercarte demasiado. Para eso directamente ponte un cañón Gauss. Hacen daño, ¿veis? Hacen daño del escudo, tiene un buen alcance y una cadencia de fuego bastante decente. Así yo os digo, depende también un poco de lo que siempre, como siempre, digo, muy teniendo en cuenta contra qué os estáis enfrentando. Bien, de destructores, yo ahora mismo tengo este diseño, pero bueno, podéis ver, hay varios tipos de diseños. Estas en concreto pueden tener más enfoque a la defensa para tus naves grandes. Tenemos una prueba de nave artillada, que es bastante simplona, medio alcance, segundo. Yo creo que estas a lo mejor serían las más recomendables para el principio de partidas, puesto que no vais a tener un armamento muy bueno y casi conviene mejor tener mucho a cambio, ¿sabéis? En vez de un arma grande, poner un arma media y dos pequeñas, que al fin y al cabo el combate se va a quedar muy encarnizado hacia un combate más centrado. Y con este tipo de diseños podéis hacer más daño al enemigo que con un arma tocha, que el alcance da igual, ¿no? La potencia tampoco da lo mismo, a no ser que sean muy pocas naves el enemigo, cosa que dudo. Normalmente tendréis un enfrentamiento bastante casi equiparado. Y bueno, luego la prueba de nave de vigilancia es muy buena para cuando ya tengáis naves grandes que sean y estas sirvan como pantalla. Pero solo hay que tener en cuenta que estas de aquí, que tenéis que tener una P, son barreras de defensa. Estas son interceptores, no hacen daño apenas al enemigo. Esto, cuando empieza a haber disparos de misiles, este tipo de armas son las que mejor aniquilan tanto misiles como cazas enemigos. Con lo cual, este tipo de enfoque de nave está muy hecha para ese. Podéis incluso hacer completamente una nave de defensa. Yo no lo recomiendo mucho, pero bueno. Este tipo de naves lo que os va a servir es que para cuando os enfrentéis a un imperio que tenga mucho de su flota basada en misiles y en cazas, bien, pues con esto lo hacéis polvo y le hacéis un counter de la leche. Es muy potente este tipo de cosas. Luego además, mira, depende de eso, incluso le podéis añadir un par de armas S, pero yo personalmente creo que con una única barrera de precisión de estas, o incluso un diseño un poco más humano así, dependiendo del arma, ya sabéis, dependiendo de si van centrados en blindaje o en escudo, es más que válido. No pongáis muchas naves de defensas, porque si no estas naves son completamente casi inútiles. Además, ten en cuenta que estas son de las que más sufren. Lo dicho, siempre hay que tener que mirar cómo es la flota del enemigo. Es muy importante para saber qué colocarle y qué no. Por ejemplo, ahora mismo mi destructor está con una prueba de artillería, que tiene una artillería cinética, que tiene, como podéis ver, está centrada en hacer daño a larga distancia. Con que esto, veis, tenéis alcance 100 y es un arma muy potente y muy avanzada. Esto ya es para casi late game. Lo que quiero hacer con esto es hacer muchísimo daño antes de que ellos me puedan siquiera hacer caricias. Y luego le he puesto una nave de un cañón de plasma, precisamente para centrarme en destrucción de blindaje. Por los casos en los que las corbetas hayan soportado mucho daño, pues ya empiezan luego a llegar los destructores, pues que hagan el mayor remate posible, porque los cañones de plasma son bastante... yo lo recomiendo mucho. Bueno, luego tenemos los cruceros, que los cruceros hay que admitir por mi parte que no es de mis naves que mejor sé usar. Sí que tiene muchas variantes, como podéis ver. Incluso pueden ser vuestras naves de torpedos más salvaje de ellas, porque podéis ponerle 2 afustes a cada nave de estas les podéis poner hasta 3 de torpedos. Y los torpedos son muy potentes, dependiendo para qué os enfrentéis. Como podéis ver, los torpedos de protones, que fijaos que solo es la de nivel 1, que sé que existe otra de nivel 2, ya de por sí hace un 200% más de daño en escudos, más el daño que ya provocan de por sí, y su alcance es bastante respetable. Luego los torpedos devastadores que tenemos aquí son muy buenos también para machacar escudos. Yo sinceramente los torpedos los veo muy bien para este tipo de naves antes que para la de las corbetas, al menos a mi modo de jugar. También es verdad que depende mucho de contra qué os enfrentéis. Algo que no he contado es que los torpedos y los misiles van muy bien, pero que muy bien si os estáis enfrentando a una flota enemiga en la que veáis que tiene mucho blindaje y mucho escudo, pero nada de defensas de precisamente antimisiles.
que prácticamente mucha de la IA pone de este tipo de barreras, pero otras veces os encontráis que no las ponen. Entonces, joder, pues con unas cuantas, si veis que no tienen de estas naves y vosotros os habéis centrado en misiles, vuestros misiles van a hacer daño sí o sí siempre a las naves enemigas. Como podéis ver, hacen daño en escudos, penetraciones de blindaje. Van muy bien los misiles para ese tipo de... Es casi como un matatodo. Problema, que a lo mejor la cadencia de tiro es un poquito más floja y como que tarda en llegar el proyectil, en comparado de un rifle, el daño láser que prácticamente te llega en la cara enseguida. En fin, cuando empieza a haber una lluvia de misiles y el combate se prolonga, los misiles acaban sacando bastante ventaja. Luego los cinéticos van después. ¡Ay! Bien, luego por ejemplo otro que no he comentado son los cazas. Bueno, los cazas son bastante peculiares, a decir verdad. Van muy bien, y parece que no, pero en grandes dosis de escuadras, ponemos por ejemplo escuadras de cazas, ayudan a interceptar los misiles y hacen daño continuo a las naves. En concreto los cazas creo que hacen bastante más daño. Sirven sobre todo para interceptar misiles, interceptar bombarderos y dañar corbetas. Lo hacen eso un trabajo estupendo. Y por otro lado están los bombarderos, que parece que no, pero hacen un daño devastador a las naves grandes. Si os enfrentáis... Otra vez depende mucho de las situaciones. Si os enfrentáis a una nave, a una flota potente pero poco numerosa, que es típico de los Unbidden, por ejemplo, las escuadras de avanzadas de bombarderos pueden hacer estragos, porque además tienden a adelantarse a incluso a las propias corbetas. Digamos que cuando empieza el combate, los bombarderos incluso llegan antes, casi a la misma vez que las corbetas, y estas naves van puteando bastante, porque no suelen ser un objetivo prioritario de las naves enemigas. También como esas tipos de naves, por ejemplo los acorazados, ahora os voy a enseñar, normalmente tienden a ponerse un armamento grande y largo que tiene muy poca cadencia de fuego, con lo cual los cazas como que los ignoran. Entonces ese tipo de cazas los devastará. Yo actualmente estoy utilizando este tipo, como podéis ver estoy usando torpedero total. Sí que es verdad que a lo mejor estos misiles merodeadores no es de las mejores opciones, pero tener en cuenta que el crucero es casi de lo que más lento llega al combate. Entonces, bueno, que estén tirando misiles a alcance 70 y después una lluvia de torpedos puede ayudar bastante al combate cuando se queda más prolongado. También es verdad que mis cruceros no están del todo bien diseñados en cuestión de defensa. Al menos todavía no estoy logrando hacer que aguanten muchos disparos, porque casi siempre son uno de los naves que más rápido caen. Pero bueno, si me enfrento a un ejército a una flota que no tiene una cadencia de fuego muy potente, si es simplemente numerosa, estos torpedos se cargarán rápidamente en muchas naves cuando llegue el momento. Y bueno, luego ya queda el acorazado, que esto sinceramente, si queréis empezar a poneros serios contra el enemigo, ya debéis de empezar a pensar en esto. A ver, existen muchos diseños y se os irán desbloqueando más cuando más armas desbloqueéis. Los acorazados tienen mayor capacidad de armamento de todo tipo, son prácticamente multiusos. Podemos ponerles armas pequeñas, medianas, largas, incluso para que tenga un poco de defensa contra cazas. Esto está más centrado en defensa. Y luego un arma tocha. Esta de aquí es de las armas más potentes que se puede poner, por ejemplo. Luego por otro lado tenemos la parte de sección central, pues más armamento, que puede ser muy tocho, un poquito medio defensivo, bueno, es más rollo ofensivo, pero esto es completamente defensivo, para que los acorazados puedan defenderse un poco de naves pequeñas por su propia cuenta. Yo personalmente, si mi flota está centrada ahora mismo en número, como podéis ver, es un número muy grande, entonces mi núcleo de portanaves como que no lo veo en todos mis acorazados, no me hacen falta. Estoy centrado sobre todo ahora os lo mostraré, pero mis acorazados casi todos están centrados en larga distancia. Y luego, bueno, prueba de artillería y misma historia, más daño hacia largas distancias o a lo mejor un poco a modo defensivo. ¿Qué deciros de los acorazados? Son las naves más grandes, más potentes, pero también las más jodidamente lentas. Son prácticamente las últimas en llegar en combate. Así que no conviene nunca usarlas con armamento de corta distancia. Es decir, yo personalmente nunca utilizaría para
para estos tipos de estos no utilizaría los cañones tipo tormenta de fuego o cosas así, porque es que el alcance es de 60 y cuando llegan estos acorazados a la batalla, a lo mejor es que ya no queda nadie de tu flota. Yo pondría más armamento de este estilo, artillería cinética, sobre todo de estas sí que es muy buena recomendación porque tienen mucho alcance y pueden hacer bastante daño. Imaginaos toda la cantidad de cañones cinéticos que puedes poner. Luego a lo mejor buscaría misiles merodeadores, como podéis ver aquí, alcance 110. Pondría armas de larga distancia, muy larga distancia. Nada que sean cosas menores a 100, no lo veo muy conveniente. No lo veo muy conveniente. Por ejemplo, los láser descartados para mis acorazados. Cuando tengáis este tipo de armamento, ya vuestros acorazados van a ser muy potentes. Existe otro tipo de arma aquí que no tengo, que todavía estoy investigando. La lanza de partículas mejora luego a la lanza de taquiones, que es, creo, bajo mi punto de vista, el arma más potente del juego. Están basadas un poco en qué tipo de diseños nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, la lanza de partículas hace muchísimo daño, como podéis ver, al blindaje, y su daño es demencial. El alcance es 100, como podéis ver, y su cadencia de recuperación es bastante baja, pero digamos que esto, si hacéis 9 acorazados haciendo un enfoque de tiros a la 100 de alcance, devasta unidades que no veas a qué velocidad. Es muy potente. Y existe, ya os digo, la lanza de taquiones, que es todavía más. El emisor de arcos y emisor de arcos concentrados tienen menos daño, pero por otro lado, fijaos, penetra el blindaje al 100% e ignora el escudo, así que es un daño puro. Muy también bastante potente. Y luego una de mis armas preferidas es el gigacañón. Tiene un alcance de los que quiero que es el más alto. No sé si luego la lanza, creo recordar que la lanza taquiones también tiene alcance 120, pero su cadencia de tiro es potentísima y penetra blindaje y hace daño a los escudos. Esto sacado en grandes cantidades devasta unidades, sobre todo si os enfrentáis a naves, a flotas, otra vez, que sean sobre todo poco numerosas pero muy potentes, como tipo los Unbidden, que ya os digo que es que tengo pesadillas con ellos. Se cargaron sin exagerar. Ya hablaré acerca de los eventos de fin de mundo, pero prácticamente se llevaron a todo esto de mi imperio, prácticamente. Me arrancaron todo esto solamente, esos hijos de puta. Entonces les tengo un poco ya de odio. Y en fin, bueno, voy a mostrar el diseño que tengo actualmente. Como siempre, está ahí siempre mejorándolo y cambiándolo. Tengo corbetas básicas, hechas por desintegradores de materia, alcance corto, porque son las primeras en llegar. Sí es verdad que debería de incluirle un post-quemador avanzado, pero tampoco quiero, porque a lo mejor el resto de naves quiero que lleguen un poquito más juntas. Aparte de que es porque no me queda más potencia, puesto que ya tengo 2 reactores de punto cero, puestos con hiperescudos avanzados, en fin. Están bastante fuertemente equipadas, entonces no me han dejado poner más energía. Cuando consiga un diseño nuevo de energía, a lo mejor soy capaz de ponerle un post-quemador. Pero bueno, actualmente creo que es un diseño bastante decente. Tiene aquí un propulsor de impulso potente para que pueda evadir mejor. La evasión es la probabilidad que tiene las naves de evitar daños. Así que, por ejemplo, láseres, armas cinéticas, misiles no, porque ya tienen daño 100%, en puntería 100%, no podéis escapar de ellos. Pero bueno, este tipo de naves está basada en hacer un daño inicial a corbetas y naves grandes muy potente en cuanto entre en combate para... Bueno, prácticamente es que es como un enjambre que masacra, Mis naves actualmente en esto, fijaos, bueno, no lo podréis ver porque tengo una mierda ahí grande que no puedo verlo, pero actualmente tengo 84 corbetas. Es que el avatar velado me quita un espacio. 84 corbetas de este estilo, ¿vale? Es un enjambre de naves que pierdo en grandes cantidades cuando es un combate serio, pero como son tan baratas, como que no me importa. Luego destructores los tengo casi de apoyo para largo alcance, para apoyar a mis acorazados. Les tengo con la nave de artillería de plasma para porque estos tíos acaban llegando al cuerpo a cuerpo, pues bueno, con la nave de cañón de plasma ayudará un poco más a las corbetas, si es que queda alguna. Los cruceros los tengo pues igual, ya casi como medio de la batalla, perdón. Igual hay que hacer algún que otro rediseño. Es potente, pero a su vez no termina de cuajarme. Está bien, pero ahí me chirría algunas cosas. Tiene buen alcance y sobre todo con los misiles, pues bueno, garantizo que hago daño sí o sí a naves grandes, que normalmente estimo que con lo que han sufrido con mis corbetas, destructores y acorazados, pues como que estas naves son para repasar.
Y luego tengo este primer diseño de acorazado, que como podéis ver está centrado en largas distancias. He puesto desintegradores que también tienen un alcance de 80. No es buena idea, a lo mejor, quizás sí, no sabría deciros. Los desintegradores de materias que me encantan, es un arma muy potente, y es que los acorazados luego voy a necesitarlos, acaban acercándose al cuerpo a cuerpo tarde o temprano si la batalla es muy larga. Entonces poner más artillerías cinéticas no me compensaba comparado con poner un par de desintegradores. Ponerlo así, pues bueno, está bien, tiene más daño de larga distancia y todo lo que pesca y toda la pesca, pero bueno, pierdes un poco cadencia de fuego en los acorazados. Quizá unos desintegradores de materia más ayudan un poco para cuando sea un equipo de escudos un poquito más potente, pues bueno, es que rompen escudo con más facilidad, ¿sabéis? Además tienen un poco ligeramente más precisión. No está mal, no está mal. Además, lo importante es el gigacañón. El gigacañón, como habéis podido ver, tengo como 40 acorazados, 40 disparos de esto, es muy potente. Y esto es lo que básicamente hace el daño en mis naves. Mis acorazados son prácticamente lo que reparten la pana. Luego añadí la clase emperador, es otro diseño de acorazado. Tiendo a poner varios diseños de acorazados en mis flotas. Lo normal es que lo haga. Que por cierto, fijaos, le faltaba un detalle. Ups, ¿no puedo este? Bueno, pues entonces nada. Si no puedo poner el condensador de escudos porque no me queda más energía, no pasa nada. Si podéis ver, no lo he dicho, pero tenéis que tener en cuenta que la potencia es bastante importante y tiene que estar siempre en positivo o en cero. Así que entonces no importa quitar uno de estos. Bueno, mi nave de apoyo es esta. Está puesta con una prueba con montura con lanza de partículas a esperar de mejorar a taquiones, precisamente para hacer más daño a naves con mucho blindaje, y también un poco para apoyar a las corbetas con el alcance de estas armas. Con las escuadras. Tiene unos cañones de plasma para cortas distancias y tengo para antimisiles, pues en el caso en el que ocurra. No pasa nada, las armas de plasma están bien para el que tienen alcance 80, por ejemplo, en la prueba de artillería, y en alcance 40, bueno, es mediocre, pero qué deciros, comparado con otras cosas que tengo por aquí. Tener en cuenta que rangos S normalmente no tienen mucho. Así que bueno, podéis poner eso, podríamos poner si no cañones Gauss, eso es un poco de elección. Yo he dejado eso por dejarlo, por tener un poco de potencia de fuego, pero sé que es de lo último que va a luchar. Y bueno, ¿qué más deciros? Estrategias contra flotas enemigas. Bueno, nunca olvidéis poner un almirante. Es muy importante poner un almirante. Tener en cuenta que un almirante además potencia muchísimo vuestra flota. Fijaos, cadencia de fuego más 25. Si le quitara... César líder. ¿Cómo César líder? No, aquí no es. ¿Cómo hago? ¿Veis? Si le quitara... Fijaos, 112 de cada de fuerza. Vuelvo a meter, por ejemplo, a esta, que esta además tiene lo de inquebrantable. 139 cada vez, hace bastante. Solo que claro, ahora mismo esta flota está hecha para que nunca huya. Es un problema de este tipo de almirantes. Te aumenta mucho el daño en la defensa del casco, pero por otro lado no puedes subir. Luego, bueno, ligero detalles que tengo esta avatar de los psíquicos. Esto forma parte del DLC de Utopía y bueno, es el camino de la ascensión psíquica, y uno de los posibles eventos es que te salga esta cosa. Aún no la he podido probar en combate y parece potente. Es más, este bicho por sí solo tiene 22k de fuerza prácticamente. Bueno, 22-200k de fuerza. Es muchísimo. Es muchísimo. En fin, luego más adelante ya podréis incluso sacar algo más potente, mejores armas. Este juego siempre acabáis mejorando nuevos tipos de vuestros diseños de nave. Y de verdad os recomiendo que lo hagáis, porque al fin y al cabo la galaxia está llena de enemigos que tienen muchísimos ideas, muchísimos diseños. Por ejemplo, los imperios caídos como el que tengo aquí, sé que ya me los conozco yo un poco, que tienen armas de mucho alcance, son sus naves muy potentes, pero a su vez son poco numerosas. Así que contra ese tipo de tíos, pues lo mejor es que tengáis potencia de fuego a largo alcance y un spam de corbetas que se entretengan bastante matándolas. Igualmente os va a ser muy difícil, nunca os enfrentéis a un imperio caído a no ser que estéis ya muy bien preparados. Fijaos que yo tengo esta flota y aún así considero que no estoy lo suficientemente preparado.
Y bueno, espero que haya gustado un poco este tutorial medio avanzado del diseño de naves. Sé que a lo mejor tendría que haber explicado un poquito más el diseño en otros capítulos, pero bueno, por otro lado, es que ya lo comenté en el capítulo de 1 hora. Y bueno, cualquier cosa ya sabéis que me podéis consultar. No he hablado acerca de las fortalezas porque, bueno, no tiende a ser mi fuerte. Nunca, nunca mejor dicho. No es mi punto fuerte. No me convencen nunca. No sé, es como... Están ahí. Bueno, pues son defensas. Ya está. Están, por ejemplo, plataforma de defensas que me parecen una chorrada. No las usaría nunca. Aunque bueno, estas... Ya que estoy, las voy a rediseñar. El autocompletar nave a veces os puede venir bien, por si no queréis calentaros mucho la cabeza. No he hablado tampoco de la parte de apoyo y defensa, pero bueno, eso es un poco deducción que vosotros veáis. ¿Qué queréis en vuestras naves? ¿Más blindaje o más escudo? Depende de vuestro enemigo. Igual, siempre, depende de las armas que tenga el enemigo, centraos en poner más escudo o menos blindaje, o más blindaje y menos escudo. Intentad siempre jugar así, ¿vale? En serio, es muy importante que rediseñéis vuestras naves continuamente para adaptaros a vuestros combates. No existe el diseño de nave perfecto, no lo existe, de verdad. No, yo por ahora he visto que es muy fácil derrotar una nave siempre y cuando le sepa hacer el counter. Así que bueno, chicos, os veré en otro video tutorial de Stellaris. Y bueno, también ya sabéis, podéis pasaros por Twitter por si queréis ver alguna noticia que suba por ahí. Lo voy usando poco a poco, lo reconozco, pero bueno, intentaré darle más caña al Twitter cuanto sepa manejarme con él. Así que bueno, chavales, un enorme saludo y hasta la próxima.